Hola, buenas noches. Estamos aquí. Quiero ver si ya se están conectando la doctora Adelina, el doctor Baptista. Estamos todos. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí escuchando estas excelentes exposiciones de Maribel, de Adelina y de Rui. Vamos a pasar primero a la ronda de preguntas. Tenemos algunas preguntas de la audiencia. ¿Cómo desean que manejemos las preguntas? Empezamos por la primera ronda de acuerdo a cómo fue la exposición. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces, empezamos. La primera pregunta va para la doctora Maribel. ¿Cuánto tiempo antes debería una mujer prepararse para un embarazo? Bueno, es muy importante la consulta preconcepcional y es algo que no se ve mucho en nuestro medio, ¿no? O sea, muchas mujeres tenemos que van a la consulta ginecológica por un método anticonceptivo, por una infección, pero muy pocas van para que tener un consejo preconcepcional, ya van embarazadas o cuando no pueden quedar embarazadas. Ese consejo preconcepcional es para ver cómo está la mujer, cómo están sus vacunas, si están completas, cómo está su estado de salud. Dentro de eso también se pide lo que es su perfil hematológico para ver si tiene o no tiene alguna anemia e ir reponiendo si es que tuviese una deficiencia de hierro sin necesidad de llegar a anemia o una anemia. ¿Cuánto tiempo hacer esto? Por lo menos un año antes. Esa debería de ser la recomendación, al igual que tomar el ácido fólico previamente. Entonces, en esta consulta preconcepcional se determinan los riesgos y se va mejorando para que esta mujer, cuando esté embarazada, tenga un buen fin, ella y su bebé. Claro, perfecto, que es la idea, ¿no? Porque siempre, como bien dices, Maribel, esperan a último momento o no tienen en el chip el tema de que hay que preparar al cuerpo para ese proceso, en realidad. Exacto. La otra pregunta es, en el caso de las adolescentes, ¿cómo alertar o informar a las adolescentes cuando las reglas se consideran normales o no? Porque en realidad lo que es normal para uno a lo mejor no es normal para el otro, no está estandarizado dentro de las personas que, bueno, que no son médicos, ¿no? Claro, y tenemos ciertos mitos, ¿no? En nuestro Exacto. medio, por ejemplo, creen que si una mujer, una adolescente sangra mucho, es porque es más fértil, que es normal eso de sangrar mucho. Y eso no es así. Se muestra dentro de la consulta ginecológica cuando nos comentan de que ya hay un sangrado incrementado, cómo nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando gastan más toallas higiénicas. Y una toalla higiénica que es nocturna o de las usuales que utilizamos para flujos medianos, si la niña utiliza, la jovencita utiliza toallas nocturnas durante todo el ciclo, entonces es porque hay un sangrado menstrual abundante. O si esto se asocia también a cólicos menstruales, se asocia a sangrado con coágulos, o ya hay sintomatología, como bien vimos en el video, ¿no? No quieren levantarse, no quieren bañarse, no quieren comer, porque recordemos que eso también hay una sincronización. La paciente tiene anemia y ya no quiere ingerir, pero es un círculo vicioso que se hace, está romper ese círculo vicioso. ¿Cómo les digo yo a las jovencitas en la consulta cuando vienen para identificar si este sangrado es normal o no? Existe un gráfico pictórico, se les pinta como una forma de la toalla higiénica y se les dice que marquen qué cantidad dentro de esa forma de toalla higiénica, qué cantidad es el flujo, cómo se cambian en nuestras toallas higiénicas. Y eso no solamente empieza por las niñas, sino también por las madres, ¿no? Hay que desmitificar esto de que un sangrado abundante la va a hacer más fértil en el futuro, o que aquellas que toman anticoncepción y sangran muy poquitito van a tener problemas para quedar embarazadas finalmente. Exacto, es correcto. Así es. Tenemos una pregunta más. Ahí está. ¿Qué le haría decidir en una paciente anémica por anemia por deficiencia de hierro entre un tratamiento de hierro venoso o una transfusión? Claro, las indicaciones, hay ciertas indicaciones específicas para cuando vamos a utilizar un hierro endovenoso, ¿no? Falta de respuesta a la administración del hierro bioral, que es la primera. Siempre se inicia por vía oral, es la primera línea de tratamiento, salvo porque tengamos
una urgencia de tener que ingresar a sala de operaciones por una hemorragia intensa que tenga la paciente y no nos da tiempo para reponer las pérdidas, ahí utilizaríamos de repente transfusiones sanguíneas, ¿no? Pero lo principal es la utilización de hierro endovenoso cuando hay una falta de respuesta al hierro oral. Cuando no me aumenta la hemoglobina apropiadamente, a pesar de que está ingiriendo, ¿no? Existe una absorción inapropiada. Muchas veces toman sucralfato, toman algún inhibidor, y entonces no va a haber una buena absorción a través del tracto digestivo del hierro, ¿no? Que no tolere, sobre todo hay hierro como el sulfato, que no toleran las pacientes, sobre todo cuando están en el periodo de la gestación, donde hay mucha emesis, muchas náuseas. Entonces, ese hierro muchas veces causa que no cumplan el tratamiento que indicamos, ¿no? La presencia de comorbilidades, por ejemplo, que tengan infecciones intestinales, que tengan infecciones renales, que tengan un embarazo que esté muy cercano, con alguna anemia, que tengo que reponer, que esté en el tercer trimestre, ya tengo que darle un hierro endovenoso. No es de primera elección, ¿no? El hierro, el endovenoso tiene esas indicaciones. Exacto. Acá tenemos una pregunta más. Dicen, en una paciente con deficiencia de hierro no anémica, el parámetro a seguir es la ferritina sin duda. ¿Qué valor de ferritina nos debe hacer decidir entre un tratamiento de hierro oral o hierro endovenoso? Cuando nosotros vemos que, como dijo bien Adelina, la ferritina es una proteína de fase aguda, ¿no? Entonces puede estar alterada y puede cambiar en muchas oportunidades, sobre todo ahora en el COVID, que se utiliza la ferritina como un marcador. Es una ventaja porque ahora está dentro del protocolo. Así es, exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando tenemos en el puerperio, cuando hay mucha destrucción celular, también la ferritina nos sube. Entonces, ya no me sirve la ferritina como un parámetro en el puerperio, por ejemplo, ¿no? Postparto normal o postcesárea. Pero cuando tenemos una ferritina menor de 30, ya tengo que dar suplementación. Puedo dar suplementación con hierro vía oral si estoy en el primer trimestre o con hierro endovenoso si estoy en el segundo trimestre o tercer trimestre. Ajá, exacto. Y aquí tenemos una última pregunta, Maribel. Dicen, ¿qué opinión tienen? Bueno, esta es para los tres en realidad. ¿Qué opinión tienen del tratamiento intermitente con hierro oral? Es decir, dejando un día. Ok, el hierro lo debemos utilizar 60 miligramos, es lo que nos dice la OMS, para todas las mujeres embarazadas, por ejemplo, 60 miligramos de hierro elemental con 400 microgramos de ácido fólico en forma diaria desde el inicio de la gestación en forma profiláctica. Una cosa es profilaxis y otra cosa es tratamiento. Entonces, he visto estudios que si utilizamos la mitad de la dosis, es decir, 30 miligramos de hierro elemental acompañado o asociado a 400 de hierro, también da un buen resultado con una elevación de la hemoglobina al mes. Por eso es importante hacer un seguimiento de las pacientes, no dejarlas tomar y tomar y tomar y no controlar si suben o no sus niveles de hemoglobina y de ferritina también, por supuesto, en los casos en los que se pueda utilizar ferritina. Sabemos que en nuestro medio, por ejemplo, hay laboratorios en los centros de salud donde no hay para poder solicitar una ferritina, ¿no? Sí, esa es una limitante que tenemos acá en Perú. A ver, sigamos. Rui Baptista, tengo dos preguntas para ti. La primera dice, cuando tengo un paciente con el uso de carboximaltosa en pacientes con anemia o deficiencia de hierro en insuficiencia cardíaca, ¿el cardiólogo requiere de algún visto bueno del hematólogo o puede darlo directamente al servicio de cardiólogo? Gracias, María. En nuestra realidad, aquí en Portugal, en la mayoría de los hospitales y de los servicios de cardiología y de medicina interna, solamente se necesita del visado del médico prescriptor. No hay necesidad de un visado de hematología, porque por lo cuanto que está tão
bien definido en las guidelines de la Sociedad Europea de Cardiología los criterios de tratamiento y las indicaciones, particularmente a cuando de un ingreso por una descompensación o en su seguimiento crónico. La verdad es que es muy fácil la decisión de qué pacientes tienen que ser tratados. Entonces, solamente lo que tenemos es un fármaco de farmacia hospitalaria. Eso significa que eso puede ser administrado en ambiente hospitalario, pero tiene la gran ventaja de ser completamente gratis para los pacientes. Entonces, la decisión está en lo clínico que sigue lo paciente. Perfecto. Ok, la segunda pregunta es, como cardiólogo, ¿cuál considera usted que ha sido el efecto más evidente o notable en la mejoría de un paciente con insuficiencia cardíaca? Bien, antes de tener los datos del estudio AFFIRM-AHF, la impresión clínica que es más clara para un médico que trata pacientes con fallo cardíaco, insuficiencia cardíaca, es sin duda el incremento de la capacidad funcional de los pacientes. Ellos lo sienten muy rápido, muy listo. Ahora hay algo que nosotros no sentimos, es difícil de mensurar, pero es una realidad, es que estos pacientes pasan más tiempo fuera del hospital, de la enfermería. Y eso es muy difícil de calcular, porque el paciente no te va a agradecer, ay, qué bueno, ayer debía haber sido internado y eso no ha acontecido. Pero eso es en este momento una realidad muy clara. Pero los pacientes te van a decir muy claro que han mejorado de su capacidad funcional. Se consiguen hacer cosas que antes no conseguían, subir escaleras. Eso es muy, muy importante para los pacientes, por su calidad de vida. Claro, y además, como justo dice el estudio, ¿no? En realidad, la parte más crítica, como tú lo mencionaste, la parte más crítica es cuando el paciente es dado de alta, ese periodo de tiempo es muy vulnerable, porque es un paciente muy vulnerable. Entonces, eso también nos da unas luces con este estudio de que eso se puede modificar. Sin duda. En los Estados Unidos, un cuarto de los pacientes son reingresados en los primeros 30 días. Aquí en Europa no es tanto porque los internamientos también son tienen más días, los pacientes tienen más tiempo de estabilización, pero esta evidencia que tenemos ahora de una reducción de los reingresos en esta fase vulnerable es muy importante y es por eso que las guidelines de la Sociedad Europea de Cardiología dan tanta importancia del diagnóstico de la reposición del hierro antes de la alta hospitalaria. Y aquí tenemos una pregunta más. Dice, ¿en qué tiempo tras una dosis de carboximaltosa alcanza el máximo resultado en los niveles de hemoglobina? Bien, en lo contexto de los estudios de insuficiencia cardíaca, las curvas de ferritina, de saturación y de hemoglobina atingen su pico a las 12 semanas después de la primera inyección. Eso es más o menos el tiempo hasta el máximo efecto en los parámetros biológicos. Perfecto. Y aquí tenemos una pregunta más. A ver, ya, esta la voy a dejar para que la respondan al final los tres porque creo que podrían complementar. Entonces pasamos a las preguntas de gastro con Adelina. Adelina, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál considera que es el pilar más importante dentro de la estructura de PBM y por qué? Bueno, es difícil responder esto, ¿no? Porque la Organización Mundial de la Salud, cuando toma esta decisión de elegir estos tres pilares, los tres son importantes. Primero, la optimización en el tema del diagnóstico y el tratamiento del mejorar el nivel de hemoglobina, pero también el depósito de hierro, que es un concepto que no lo manejamos. Entonces, no nos deberíamos de conformar solamente con la hemoglobina ha subido. Yo creo que es muy importante que tenga el depósito, más aún en enfermedades en las que las personas pueden volver a resangrar o en personas en las que por la edad
y con la estadística que tenemos en Perú, es una estadística que nos habla de que casi la mitad de la población de Perú está por lo menos con una persona con anemia en casa, y que tenemos regiones con altos índices de anemia. Entonces, me parece que no nos podemos dar el lujo de solamente diagnosticar la anemia y conformarnos con mejorar el nivel de la hemoglobina, ¿no? Creo que deberíamos de ir más allá. Exacto, va más allá. Ya, perfecto. La otra pregunta que tenemos aquí es, en el caso del uso de paquetes globulares, ¿este uso de paquetes globulares contraindicaría el uso de hierro endovenoso de altas dosis o podría complementarse? Esta es una pregunta importante porque estamos acostumbrados a pensar solamente en transfusión sanguínea, pero si nosotros miramos los resultados de los estudios clínicos que nos señalan que el impacto de la morbimortalidad, de la disminución de las comorbilidades, cuando se utiliza más cantidad de transfusiones de lo que realmente el paciente necesita, y que deberíamos de ir en transfusiones restrictivas, está bien la transfusión restrictiva, está destinada a mejorar la oxigenación, pero necesitamos también una terapia que nos facilite la recuperación pronta del paciente y no contraindica para nada el uso del estudio clínico de la doctora Ballester, que es súper lindo, lo menciona. Es más, ella utiliza terapia combinada, pacientes que reciben transfusión sanguínea, pero que también reciben hierro endovenoso con muy buenos resultados. Pero yo iría más allá otra vez y miraría que hay un grupo de pacientes que probablemente después de la hemorragia digestiva a lo mejor no bajan a niveles tan bajos de hemoglobina que van a requerir la transfusión restrictiva de algún paquete globular, pero que de todas maneras van a beneficiarse de una terapia de hierro endovenoso, y esto se mira en los resultados del estudio de la doctora con un P estadísticamente significativo, cómo mejora inclusive el depósito de hierro al mes del control cuando el paciente regresa a la unidad de hospitalización. Yo diría que mi motivación es que si el 62%, según las estadísticas de los estudios clínicos de los pacientes que han hecho un evento de hemorragia digestiva al mes, el 62% tiene anemia, es que los gastroenterólogos estamos pensando en la endoscopía terapéutica, pero nos está faltando completar este manejo global del paciente, ¿no? Entonces, sí, deberíamos estar pensando en terapia de hierro, porque somos los responsables. Las 2/3 partes de los pacientes que tienen anemia, la causa está en pérdida en el tubo digestivo. Entonces, y un paciente que encima tenga insuficiencia cardíaca congestiva y que tenga una hemorragia digestiva, entonces lo tenemos complicado, ¿no? Sí. Tenemos que pensar en hierro. Exacto, y justo a raíz de lo que preguntas, hay una pregunta que acaba de salir que dice, ¿es necesario en anemia ferropénica realizar TB-noneneses para hacer endoscopías para buscar un sangrado oculto? Bueno, hay TB-non inmunológico, el TB-non convencional, no es realmente, desde mi punto de vista, una herramienta que sea demasiado útil. No me parece. No, o sea, ese no sería un parámetro que deberíamos de utilizar como para tomar una decisión tan importante, ¿no? Y, a ver, tenemos una pregunta más. Esta es para ti, Rui. Dice, ¿cómo definir déficit de hierro versus anemia inflamatoria en un paciente con insuficiencia cardíaca? Sí, en general, la insuficiencia cardíaca es también una síndrome inflamatoria crónica y eso puede, con certeza, confundir el diagnóstico. Hay primeramente que excluir pérdida de hierro, eso es muy importante, y también, y particularmente cuando estamos en ambiente de internamiento, garantizar que no hay una infección o inflamación activa cuando estamos a diagnosticar la deficiencia de hierro. Es por eso que muchas veces
A pesar de en los estudios, las análisis pueden ser hechas en cualquier momento del internamiento, habitualmente lo hacemos hasta los últimos días pre-alta del internamiento para afastar la inflamación aguda de la insuficiencia cardíaca. Lo que sabemos, nosotros cardiólogos muchas veces somos muy pragmáticos. Lo que sabemos es que en pacientes con insuficiencia cardíaca, los criterios de ferritina abajo de 100 o 100 hasta 299, con una saturación abajo de 20, consigue identificar una población que, expuesta a una intervención con carboximaltosa férrica, puede tener daños en términos prognósticos. Y esta es nuestra definición de una deficiencia de hierro que es sensible a corrección. Esto es el concepto que utilizamos. No tanto anemia, pero deficiencia de hierro. Perfecto. Y aquí tenemos, a ver, una pregunta ahora para Maribel. ¿Cuán indispensable es determinar la pérdida de hierro en el segundo trimestre? Hola, estaba con el micrófono apagado. Bueno, es muy importante que la mujer llegue sin anemia al embarazo. Esas serían las condiciones ideales. Entre las 18 y 36 semanas de gestación, a través de la placenta pasa la mayor concentración de hierro. Entonces, ¿qué va a pasar con los bebés si la mujer tiene una anemia? Tienen problemas en el neurodesarrollo, son pequeños para la edad gestacional, pueden tener partos prematuros y sabemos que la prematuridad es una causa importante de daño a nivel cerebral, a nivel neuronal de nuestros niños. Entonces, lo que queremos es tener en el Perú niños sanos, niños que vengan bien. ¿Y dónde van a estar los niños? Dentro del vientre de la mamá. Si la mamá va a estar sin anemia, si la mamá está sin anemia, si la mamá está en las mejores condiciones, pues vamos a tener ciudadanos, vamos a tener peruanos, vamos a tener niños en el mundo que van a ser buenos para nuestra sociedad, ¿no? Entonces es muy importante que la mujer en cualquier periodo, antes, cuando es adolescente, cuando es niña, tenga una buena calidad y cantidad en su alimentación. Eso es muy importante. Ya, aquí tenemos una pregunta más para Maribel también. En realidad yo creo que puede ser para los tres. Quien desee contestarla, dicen: si han visto reacciones en la administración de hierro carboximaltosa, ¿necesariamente debe de ser en unidades especializadas, como lo indica el inserto, rápidas de alguna acción, o si han visto alguna reacción durante la colocación? No sé si en Portugal han tenido este tipo de alguna reacción inflamatoria por el fármaco. La verdad, María, es que nuestra experiencia con la formulación específica de carboximaltosa férrica en un espectro de pacientes muy enfermos, como son los pacientes con insuficiencia cardíaca, nuestra experiencia es muy, muy buena, con una incidencia. Yo me recuerdo de un paciente con una reacción urticariforme, pero un paciente en cientos de pacientes tratados, pero eso puede acontecer idiosincrático con cualquier fármaco. Entonces, yo pienso que teníamos una idea de las otras formulaciones de hierro anteriores, que yo, que en cuanto cardiólogo, no tenía mucho contacto, porque no tenía indicación, pero con esta, nuestra experiencia es muy favorable. Sí, bueno, yo quería comentar mi experiencia ahora en época de pandemia, ¿no? Hemos tenido pacientes que no podían ir a los centros hospitalarios, que en las clínicas todos estaban inclusive saturados de pacientes con COVID, y hemos decidido, bajo una supervisión a distancia, ponerlo en casa inclusive. Entonces, y la experiencia ha sido buena. Entonces, hemos tenido enfermeras que estaban entrenadas en colocar el hierro carboximaltosa y hemos contactado con la familia y con todas las pruebas. Esta ha sido, me parece, una experiencia de esta pandemia.
que el paciente ha podido recibir inclusive hierro en casa bajo supervisión de una personal de enfermería que se ha quedado los 20 minutos al lado de la cabecera del paciente mirando si hacía alguna reacción o no, y de enfermeras que las colocaban en el hospital y bien, entonces esto como que genera tranquilidad, ¿no? Sí, pues en realidad los eventos adversos son muy poquitos. No sé, Maribel, si tú has tenido algún inconveniente. Yo creo que he tenido, por ejemplo, en pacientes ginecológicas que han estado sangrando y que se les ha colocado el hierro endovenoso, que pueden tener un poco de taquicardia. Estos rash he visto solamente uno en todas las pacientes que he tenido y realmente, como dice el artista, más se presentan en hierros sacaratos, ese tipo de reacciones. Pero en hierro carboximaltosa no he visto ninguna reacción adversa en todo el tiempo que se viene utilizando el producto y solamente son algo muy leve como taquicardia y a veces bajando nada más la infusión y la rapidez de la infusión, bajándole un poco, la paciente se estabiliza. Pero sí, muy buena la experiencia, como dice nuestra querida gastroenteróloga, de que en casa, con un personal entrenado, siempre se debe de observar todavía unos 15 a 20 minutitos después de haber colocado el hierro endovenoso a la paciente para que vaya a casa en las mejores condiciones. La ventaja de utilizar un carboximaltosa, dependiendo del peso de la paciente, dependiendo del grado de pérdida de hemoglobina que tenga y lo que tengamos que poner, son máximo 2 semanas. O sea, podemos poner 1000 miligramos una semana, que viene la paciente, está solamente un tiempo de media hora en total, porque la infusión puede pasar en 15 minutos, más de 15 minutos de observación, media hora toma de su tiempo la paciente y la siguiente semana volvemos a colocar 500 miligramos más y ya terminó toda su dosis. No es como la de los aparatos que hay que ir interdiario cada 2 días, estar exponiendo a un ambiente hospitalario, ¿no? Exacto, totalmente. Acá hay una pregunta que yo se las lanzo a los tres porque en realidad viene de un oncólogo, entonces creo que el comentario de los tres podría aportar mucho más. Dice, hola, en mi experiencia, pacientes oncológicos, así que asumimos que es oncólogo, la asociación de determinación de ferritina y receptor soluble de transferrina permite definir déficit de hierro con niveles de ferritina normales o altos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que ahí estaría estupendo un hematólogo, ¿no? Nosotros, como vemos al paciente, y lo decían muy bien cuando hacían la ponencia, pedimos hemoglobina y listo, pero estamos viendo así la anemia o la deficiencia de anemia, no la estamos viendo con los 2 ojos, ¿no? Exacto. Entonces es muy importante, si uno no tiene el manejo fino de lo que es la hematología, entonces hacer referencia a un especialista y hacer un manejo conjunto, que sería lo ideal, ¿no? Pero estas preguntas súper finas y la respuesta no la tengo porque no soy la especialista en esto, pero sí se debe hacer un manejo conjunto. Y en los lugares donde no se pueda hacer esto, se puede hacer una referencia a un hospital, a un centro de referencia de mayor grado de complejidad para el manejo de nuestras pacientes. Exacto, totalmente. No sé si tienen algún comentario, Lino Ruiz. No, yo comparto la idea. A ver, yo creo que todas las especialidades debemos de manejar principios básicos de anemia, ¿no? Nos corresponde como responsabilidad de médicos, pero yo pienso que sí hay pacientes en los que uno tiene que individualizar y es mejor referir al especialista con la intención de que realmente por el bien del paciente no nos vayamos a equivocar en apreciaciones que no las dominamos, ¿no? Yo creo que aquí toca ser humildes y el manejo es multidisciplinario como en todo. Entonces, hacemos lo que nos corresponde como responsabilidad y luego participamos al colega el manejo conjunto del paciente, ¿no? Exacto. Sí, y nosotros también tenemos una colaboración íntima con los nefrólogos, porque muchos de nosotros pacientes tienen insuficiencia renal
Y eso muchas veces tiene también hay una contribución importante hipoproliferativa con necesidad de eritropoetina. Entonces, naturalmente, en situaciones muy particulares, pero en general, nuestra utilización se limita a ferritina y saturación en lo contexto muy especial de la cardiología. Exacto. Igual, Ajá. tal cual, tal cual. Perfecto. Es más, cuando se habla de manejo en gastroenterología, lo comenté en la presentación, son unas constantes hematométricas que son las que sí estamos obligadas a manejar, pero no todos los... Yo tiene fallas en internet, no te escuchamos la última parte. Perfecto. Y acá hay una última pregunta, Maribel, Sí. de la doctora Elsa Mini. Doctora, como la doctora Elsa Mini trabaja en la maternidad de Lima. ¿Cómo estás? Mi profesora en la maestría, doctora Mini. ¡Ay, qué lindo! Bueno, la doctora Elsa Mini tiene una pregunta para ti. Dice, ¿qué recomendaciones dar a las pacientes que tienen parto vaginal con trauma obstétrico, con desgarro vaginal y que le provoca una anemia moderada a severa? Ok. Hay que ver qué grado de anemia tiene, si es una anemia severa, moderada o leve. En estos casos casi siempre es de moderada a severa. Se puede hacer reposiciones dependiendo de la evaluación del paciente, de las alteraciones a nivel de la presión arterial, el pulso, etc. Si están descompensadas las pacientes, no nos va a dar tiempo a utilizar un hierro endovenoso antes de ingresar a sala. Tenemos que ir a reparar todo esto, tenemos que poner de repente sangre para subir rápidamente los niveles y poder trabajar. Posteriormente tenemos que seguir con el hierro. La sangre sabemos que sube muy rápidamente los niveles, pero luego va en baja. Sucede a lo contrario cuando utilizamos el hierro endovenoso. Cuando utilizamos el hierro endovenoso, esta subida es progresiva y luego se mantiene en el tiempo. Reponer dependiendo de las características de cada paciente, de los cambios hemodinámicos que amerite esta paciente, y cuando repongamos, ya lo dijeron por ahí, cuando repongamos nuestros niveles adecuados de hemoglobina, tenemos que reponer todavía nuestro almacén, todavía nos hace falta. Entonces muchos dicen, bueno, ya subió la hemoglobina, tiene 12 de hemoglobina, ok, ya no necesita hierro. No, sí necesita el hierro. La misma cantidad que nos tomó en tiempo llevarla a que no tenga anemia, si fue 3 meses, si fue 6 meses, si fue 7 meses, lo mismo tenemos que seguir utilizando el hierro para reponer el almacén, para que esté la paciente adecuada, sin déficit de hierro. Una cosa es anemia y otra es Exactamente, eso es lo que tenemos que tratar de meter en el mindset del médico, que todavía cuesta en los médicos que no lo tienen tan claro. Y una última pregunta ya. La doctora Elsa Mini te pregunta, en pacientes con anemia que tienen náuseas o intolerancia al sulfato ferroso, ¿qué recomendaciones se le debe de dar? El hierro polimaltosado por vía oral sería una alternativa. Hay pacientes que pueden utilizar las ámpulas de Diddley, también es otra alternativa. Y con eso continúan con la intolerancia y vemos que no funciona, no sube la hemoglobina en 3 semanas, en un mes, ya podríamos utilizar el hierro endovenoso, ¿no? Y de preferencia la carboximaltosa por las dosis y la comodidad terapéutica de la que hablábamos. Exacto. Bueno, y para cerrar, no sé si quisieran darnos un último mensaje. Como conversábamos, en realidad la idea de haber hecho esta actividad académica es poder demostrar que, a pesar de que ustedes tienen especialidades distintas, manejan la deficiencia de hierro de la misma manera, como bien dijo Adelina, con unos parámetros que usan en gastro, como bien explicó Rui, con las indicaciones que tiene un cardiólogo que maneja un paciente con insuficiencia cardíaca para decir este paciente tiene deficiencia de hierro. Igualmente Maribel en el caso de las gestantes o sangrado menstrual abundante. No sé, con un mensaje final que nos dejarían para
ser un poco más conscientes, ¿no? Y que al final, como dije, ¿no? O sea, la deficiencia de hierro tiene diferentes caras, pueden ser diferentes especialistas, pero el manejo es el mismo. Así es. La deficiencia de hierro con o sin anemia es frecuente en América Latina, lo sabemos todos. Nosotros somos un sector muy golpeado. Los países en vías de desarrollo, la pobreza que perpetúa lo que es la anemia, y va a tener un impacto negativo, tanto en la salud de la mujer, en la salud de las generaciones futuras, y va a afectar la calidad de vida, ¿no? Entonces, si se altera todo, debemos de fortalecer nuestro sistema de salud público para evitar y llevar a las mujeres y a nuestras poblaciones a que estén sin anemia, cero anemia. Y bueno, ahora por la pandemia, esto probablemente los OBS no se van a poder cumplir. Ha habido un retraso, se han postergado las atenciones médicas, se han cerrado muchas atenciones prenatales al inicio de la pandemia, donde todo estaba cerrado, solo se tenían emergencias. Entonces tenemos mucho por trabajar, mucho por mejorar. Y no se olviden que la anemia no es solamente que me desmayo, que no tengo chapitas, no, eso no es. Afecta, como hemos visto, a nivel gastroenterológico, a nivel cardiológico, a nivel renal, a nivel mitocondrial, como ha dicho la artista. Entonces, esto influye no solamente en vernos bien o sentirnos bien, sino en todo nuestro sistema, ¿no? Así que a ver con dos ojos lo que es anemia en el pecho. Sí, yo en cuanto cardiólogo suscribo totalmente las palabras porque es lo mismo. En los pacientes que seguimos en las consultas con insuficiencia cardíaca es muy importante el rastreo sistemático de la deficiencia en hierro, y ese también debe ser una práctica común en los pacientes internados por insuficiencia cardíaca. Nosotros, en nuestro protocolo de alta y en nuestro protocolo de seguimiento, siempre tenemos las dos análisis que siempre pedimos en todas las consultas. Es el paciente valida los criterios, excluida pérdida de sangre en las feces, que es muy común en los pacientes que están antiagregados y con anticoagulación. Bien, el paciente sigue su camino hasta el hospital de día y la enfermera él administra al mismo tiempo que en la consulta el hierro. Es algo muy protocolizado y muy pragmático, con la ventaja de estar muy disponible en la mayoría de los hospitales. Nosotros solo administramos a nivel hospitalario, pero es la única situación en que es reembolsado, que es pago por el Estado, pero el acceso felizmente es muy amplio. Perfecto. Bueno, sí, no, yo primero agradecer esta oportunidad de poder compartir con la experiencia de cardiología, de ginecología, de un tema que nos convoca a todos y es el manejo de la anemia. Hacer una invitación a lo mejor a las otras especialidades, medicina interna, que son los que ven en primera instancia al paciente y son los que están en la capacidad de decir a veces tiene anemia y que vaya a hacerse una endoscopía, una colono, a mirar por dónde está perdiendo la sangre. Entonces, esto es así como nosotros miramos a la mayoría de los pacientes. El paciente tiene anemia y lo miran al gastroenterólogo porque somos probablemente la especialidad que es responsable de las 2/3 partes, como lo dije, de las pérdidas de este elemento, ¿no? Y crear cada vez más, yo creo, una conciencia, y este es un gran esfuerzo que ustedes están haciendo y la verdad es lindo poder participar de manera conjunta en crear una conciencia para cumplir estos objetivos de la Organización Mundial de la Salud de disminuir la anemia en el mundo, ¿no? Por todas las cosas que se han comentado, el impacto en la calidad de vida, en los niños, en el futuro de las personas. Y nosotros que miramos a estos pacientes de la tercera edad que ya de por sí tienen anemia y van a incrementar con toda la medicación que reciben estos riesgos, entonces poder contribuir con una visión mucho más objetiva desde la docencia, que probablemente
nosotros impartimos docencia en nuestros hospitales o en las clínicas, poder contagiar este mismo espíritu para que las demás personas también estemos mentalizadas en el mismo objetivo, que es erradicar la anemia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a todos. Quiero hacer un agradecimiento especial a Rui porque son 2 de la mañana en Portugal y está aquí acompañándonos. Muchísimas gracias, como siempre, Rui, por tu disposición, siempre querer colaborar. Igualmente, Maribel, igualmente, Adelina, ha sido un placer poder tener este evento para hacer conciencia sobre, en verdad, el Día Mundial de la Deficiencia de Hierro es el día 26, pero quisimos hacerlo el día de hoy para poder crear un awareness sobre todo eso. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias a todas las personas que están detrás en la plataforma viendo esta presentación. Espero que les haya gustado, lo hemos hecho con mucho esfuerzo y mucho cariño. Y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Chao.